Llegó el momento de la belleza. Estamos en el rincón, en realidad, de la belleza, y para eso vamos a abrir la puerta en esta sección para recibirlo al doctor Guido Brambila, que nos acompaña como cada lunes. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Le toqué yo de conductora en el día de hoy. Un placer. Ya pasó Virginia, Cristian está de vacaciones, no sabemos por dónde anda, pero hay mucha gente que nos está mirando y obviamente ha dejado sus preguntas para que usted las pueda responder. Y una de ellas es de Ana, de Lucas González, que nos dice: doctor, hace años quiero hacerme una reducción de mamas porque ya me está afectando la espalda. Una vez un médico me dijo que es una cirugía de más riesgo que la de aumento mamario. ¿Esto es cierto? Bueno, yo creo que no es tan así. Me parece que el riesgo de una cirugía depende sobre todo del tipo de paciente que vamos a operar. O sea, de que sea un paciente saludable, que si tiene algún problema de salud que implica un mayor riesgo de una complicación con la anestesia principalmente. O sea, si comparamos las dos cirugías, una cirugía de implante mamario con una reducción mamaria es más cirugía, porque se hacen más incisiones, le va a doler un poco más, puede haber algo más de sangrado, pero no es que haya más riesgo de cirugía, porque el riesgo depende más del paciente y si es un paciente sano o si tiene alguna comorbilidad, o sea, si es hipertenso, si tiene una arritmia, si es diabético, o sea, algo que le predisponga a tener más complicaciones. En este caso, comparando las dos cirugías, el único agregado sería que la reducción mamaria es una cirugía un poco más grande con implante mamario. ¿Y el postoperatorio es igual? Y el postoperatorio no es igual porque al tener más incisiones es más el área cruenta, digamos, que se hizo una cirugía, entonces le va a doler un poco más, tiene más riesgo de tener algún moretón, o seroma, acumular líquido, pero no es que tenga más riesgo de sufrir alguna complicación mayor. Eso depende más del tipo de paciente que vamos a operar. Así que le decimos a Ana que se quede tranquila. Que se quede tranquila. Si se tiene que hacer la cirugía, se tiene que hacer la cirugía. Y aparte porque también es una cuestión de salud y postural. Y después le va a generar riesgo y problemas en la columna. Se empieza a desviar la columna, tanto hacia adelante como hacia los costados, y eso es un problema mucho más serio. Otra pregunta, doctor. Hace 2 años me hice en Buenos Aires una reducción de mamas, pero no quedé del todo conforme con el resultado, no por el tamaño, sino porque no me han levantado el pecho como quería. ¿Se puede corregir? ¿Puedo volver a operarme solo para retocar eso? Dice María Cecilia de Paraná. Claro, bueno, este es un caso de una paciente que vaya a saber qué es lo que la motivó a la consulta para reducirse las mamas. Y acá creo que hay dos tipos de pacientes. Un paciente que lo hace por una cuestión estética, que se ve las mamas muy grandes, y otro paciente que lo hace por una cuestión de salud, que esas mamas le generan algún tipo de problema en la columna, dolores. O sea, o es un complejo estético o es un problema de salud. Esta paciente se operó, se logró una reducción de volumen que a ella la deja conforme, no obstante eso ahora no está conforme con el resultado. Entonces, una vez que se redujo el volumen, lo que quedó o es una asimetría, que quedaron desparejas, o más allá de que se redujo el volumen, quedaron las mamas muy bajas. Claro. O sea, hay que considerar la altura del pezón, que tiene que estar a nivel del surco submamario, si el pezón quedó centrado. O sea, después de una reducción mamaria, evidentemente no le quedó una mama muy estética. Y eso se puede corregir. Se puede corregir. Pero no solo es la reducción de volumen, una reducción mamaria, sino que hay que dejar bien centrado el pezón a una altura que sea estéticamente agradable, porque si la mama se reduce de volumen, pero el pezón queda mirando hacia abajo, es muy común que una mama grande esté también caída. Entonces, cuando se reduce, también hay que levantarla un poco. ¿Y esa corrección es una cirugía menor? Es una cirugía más simple. A veces se puede hacer con anestesia local solamente. No requiere una anestesia general. Doctor, tengo las orejas muy separadas y siempre quise operarme, pero me da miedo y no sé si quedan bien pegadas a la cabeza, si vale la pena. ¿Qué me aconseja Marina del Pingo? Yo creo que vale la pena. Es una cirugía que se hace con anestesia local, muy bien tolerada y el resultado es muy bueno. O sea, la mayoría de las veces con una sola cirugía se logra un muy buen resultado y no es necesario hacer una corrección. En algunos casos, como el cartílago en tejido elástico, se vuelve a curvar y hay que hacer un pequeño retoque, pero la mayoría de las veces es una cirugía muy bien tolerada, con anestesia local, y el resultado es muy bueno. ¿Y ese postoperatorio es con una vincha? ¿Tiene que tener cuidado al acostarse? Y principalmente mantener el resultado, la posición de la oreja con gas. Hay una vincha por unos
72 horas, después yo les indico que use una vincha por 2 a 3 semanas más, pero en forma intermitente. Se la puede sacar para realizar alguna actividad o cuando sale a la calle, más que todo cuando está dentro de casa. ¿Se puede salir esos pequeños puntos que uno tiene adentro de la oreja cuando se hace la operación o no? No, no es que se salgan, los puntos están ahí, sino que el tejido, el cartílago es un tejido muy elástico y tiene mucha memoria, ¿no? Por eso a veces un puntito que queda justo se afloja. Otra pregunta, mi hermana tiene mucho complejo por sus labios, dice que son muy finos, casi como que si no los tuviera, le decimos que se ponga Botox, pero no quiere inyectarse. Pregunta Susana de María Grande si hay algún otro método para engrosarlos. Bueno, ahí hay una confusión, porque habla del Botox para aumentar el volumen de los labios. El Botox, la toxina botulínica, el Botox es un nombre comercial, la toxina botulínica lo que hace es paralizar el músculo. Entonces lo que hace es borrar las arrugas de expresión. Se usa a nivel de las patas de gallo, a nivel del entrecejo y en la frente. Para aumentar el volumen del labio se puede usar o ácido hialurónico o la grasa del mismo paciente, que se hace una pequeña lipoaspiración y después se reintroduce por una pequeña incisión imperceptible. O si no, lo que se puede hacer es tomar la parte profunda de la piel de algún sector del paciente, por ejemplo la piel de la ingle, y se hace un injerto de dermis adentro del labio que también le da volumen. O sea, se pueden utilizar tejidos del propio paciente o tejidos externos al paciente como es el ácido hialurónico para producir el aumento de volumen del labio. Imagino que esa es una de las consultas o de los miedos más comunes de la gente porque obviamente es lo que más a simple vista está, la boca. Bueno, y yo creo que la principal iatrogenia, o sea, de malos resultados, que uno ve en las revistas que yo de pacientes que se hacen exceso de cirugía, exceso de retoque, viene por el exceso de rellenos en los labios y por utilizar materiales que no están aprobados para producir relleno de labio. Por ejemplo, la silicona fluida, aceite de avión y otros materiales que se usan en forma ilegal y que producen tanto un aspecto desagradable de los labios como complicaciones, ¿no? O sea, que hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir con quién hacerse un relleno de labio. Que sea un profesional calificado, que pertenezca a la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, porque en esto hay de todo y está a la vista algunos malos resultados que se logran con este tipo de prácticas. Un profesional como usted, doctor. Así Puede que... ser. Bueno, muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo lunes. Bueno. Bueno, muchas gracias.